buen día a todos y bueno, muchas gracias por haberse conectado y compartir este tiempo que vamos a estar compartiendo información más que nada y lo que les pueda aportar desde lo que mi área de experiencia o lo que vengo desarrollando en el instituto, principalmente en el sector de análisis de fallas. Para comenzar con la presentación voy a cortar el video para evitar problemas de conectividad. Muy bien, vamos a darle inicio. El trabajo que hoy vamos a estar viendo es una muestra que nos llegó a nuestro sector para analizar. Es una tubería que conduce morfolina y el cliente en particular la tubería tuvo una falla que en sí es una perforación. ¿Me están escuchando bien? Bien. La muestra que recibimos, bueno, es esta. Como característica principal de la muestra, lo que uno generalmente le acontece en lo que es un análisis de falla, no siempre uno dispone de la muestra o de la cantidad de muestra que uno quisiera. Si ustedes pueden ver, es una tubería de diámetro grande, pero la muestra en sí no llega a tener más de 15 centímetros. Entonces, muchas veces uno tiene limitaciones en cuanto a las determinaciones que puede llegar a hacer o las conclusiones que puede generar o arribar producto de la muestra de la que uno dispone. Entonces uno trata de hacer lo mejor que puede con la muestra que recibió, de forma de que al cliente le sirva la información. Hay veces que el cliente, por desconocimiento, mandó poca muestra y otras veces no es posible enviar una muestra de mayores dimensiones. Bien. Como para que estemos en tema, la morfolina, yo hasta que hice este trabajo no tenía ni idea, más allá que tengo un pasado químico, no la conocía. Es una base heterocíclica que tiene nitrógeno y oxígeno. Digamos, la estoy poniendo para que todos estemos en tema porque, a ver, muchas veces el deterioro de una instalación o de una pieza tiene que ver con el líquido que circula y otras veces no. Pero bueno, está bueno conocer de antemano la composición de la sustancia que está circulando y bueno, como característica particular que es su uso, que es un aditivo que se usa en los combustibles fósiles, eso yo lo desconocía, y bueno, también en los sistemas de vapor de las centrales nucleares. A priori uno cuando recibe que la tubería es de conduce una determinada sustancia, bueno, sin ver la muestra puede decir, bueno, probablemente tenga que ver con la sustancia. Otras veces no, y bueno, todo el análisis que uno conduce elimina o hace responsable al líquido o al fluido que circula por la pieza que uno está analizando. Acá lo que tenemos es una vista con un poco más de detalle de la superficie exterior de la muestra. Como característica particular a comentar es la zona de falla está circunscripta en la unión de dos tramos de tubería por medio de una soldadura. Y si se fijan bien, la perforación está a continuación de lo que sería ese sobrerrelieve o el cordón de soldadura principal. La vista interna se puede ver la misma perforación y la superficie completamente tersa o lisa, sin un relieve marcado que uno sabe encontrar en tuberías que circulan fluidos. Es decir, el fluido que está circulando está haciendo un barrido de los materiales que se pueden llegar a deponer o productos de corrosión que se pudieran formar. Eso es una lectura principal. Yo no es parte de la charla, pero bueno, como para que todos estemos en tema. El análisis de fallo, la fractografía, en sí es un análisis forense. Lo que uno haría con un cuerpo, con un cadáver, uno trata de encontrar la causa del fallecimiento o por qué la pieza falló. Entonces, uno empieza a hacer un análisis macroscópico mediante inspección visual de la pieza. Esa inspección visual lo que permite es encontrar la zona de falla, ver si hay alguna otra característica que uno vea en zonas aledañas a la falla que puedan tener relación uno con la falla. Bueno, uno va haciendo un análisis y una inspección minuciosa de la pieza, visual, por medio de fotografías, y de ahí en más uno decide qué es lo que va a ir haciendo para tratar de
definir o de caracterizar cuál es el mecanismo que produjo la falla de la pieza. Bien, otro aspecto a destacar es, mirando lateralmente la tubería, lo que se observa es que a lo largo de la circunferencia de la pared del tubo hay desgastes localizados. Ese desgaste localizado coincide con la falla que vimos antes. Como esto tiene desplazamiento, se dificulta ir y volver. Esa perforación es coincidente con la zona de menor espesor de la tubería. Entonces, lo que uno ya a priori puede ver es que hay un desgaste. La pieza está haciendo de alguna forma, está perdiendo espesor de pared y uno debe tratar de definir si es el fluido que circula o alguna otra circunstancia que pueda estar aconteciendo. Un poco este es el resumen de lo que yo ya les vine contando. Uno hace todo el análisis fractográfico, toda la inspección visual, y bueno, llega a determinadas conclusiones sobre las cuales uno después empieza a andar el proceso de análisis más complejo. Externamente presenta una corrosión generalizada, no se ve un ataque. Hay otras piezas que uno encuentra que todo el deterioro está en la zona de falla. Por ejemplo, si la tubería estaba pintada, en el resto de la tubería la pintura sigue estando inalterada, entonces uno en ese caso puede decir si la falla se presenta localizada. En este caso no, externamente se ve una corrosión generalizada, lo mismo se aprecia en las zonas internas de la tubería, se observa un desgaste o una erosión, hay presencia de un cordón de soldadura, más adelante hago un comentario respecto de esto internamente, y en la zona circunferencial el hecho más relevante es que hay una diferencia en el espesor de la pared del tubo localizada y coincidente con la zona de falla. De igual forma que el cordón de soldadura tiene un sobrerelieve del lado externo, del lado interno también lo tiene, y en la zona donde hay mayor desgaste, ese sobrerelieve también ha sido erosionado o desgastado. Bien, como conclusiones de la fractografía o la inspección visual y que uno puede hacer de la pieza, uno observa que el fluido circulante presenta o favorece procesos corrosivos. ¿Esto desde qué punto de vista lo estoy mirando? El movimiento del fluido puede estar generando un aceleramiento, un aumento de la velocidad de degradación de la tubería. ¿En qué sentido? En la zona que existe un mayor desgaste, probablemente hay un cambio de velocidad o el flujo se ve alterado y los productos de corrosión que habitualmente se depositan o se forman en la tubería y en la mayoría de los casos se mantienen inalterados, están siendo removidos y al ser removidos queda expuesta superficie nueva del tubo que es expuesta a la condición de degradación. Entonces, todo el proceso comienza y bueno, el desgaste tiene que ver con una conjunción de dos procesos, uno corrosivo y otro erosivo que coayuda o actúa de coadyuvante de ese proceso. La soldadura en sí, al encontrar que internamente tiene un sobrerelieve, actúa como un elemento que altera el flujo y le puede imprimir, dependiendo de la velocidad del fluido, una turbulencia adicional, y eso, bueno, de la misma forma se suma a lo que ya comenté, acelerando el proceso de degradación. Otra situación que también se ve es que la zona perforada se encuentra pasando ese cordón, o sea, la zona donde puede haber alteraciones de movimiento del fluido o un flujo más turbulento, y a su vez lo que sería la zona SAC del material soldado. Las zonas SAC de las uniones soldadas suelen ser zonas donde particularmente, por una cuestión de sensibilidad, se producen con mayor frecuencia procesos de deterioro. Entonces uno cuando ve una soldadura en esta pieza o en otra pieza que le llegue, uno lo primero que hace, bueno, hay una soldadura. Vamos a ver cómo está la soldadura, vamos a ver si encontramos algo
en las zonas cercanas a la soldadura. Bueno, son protocolos que uno, a ver, de la igual forma que uno volando un avión hace horas de vuelo, cuando uno analiza muestras o fallas, uno no nace aprendiendo, uno se va haciendo o va formándose o especializándose en determinadas piezas con las piezas que uno va analizando. Entonces uno ya se va formando y va, desde el protocolo general que existe para analizar una muestra, uno arma su protocolo particular con la experiencia y el camino que uno haya recorrido. Entonces, bueno, cuando te llega una pieza soldada que llegan habitualmente, y los procesos de soldadura suelen estar asociados a procesos de falla, uno la mida con cuidado para tratar de evaluar si el proceso de soldadura es responsable o partícipe del proceso de falla o no. Dentro de lo que sería el análisis fractográfico como un elemento adicional, yo acá lo puse aparte porque puede estar o no, nosotros poseemos un microscopio electrónico de barrido que nos sirve para realizar dos tipos de estudio. Observar la muestra a mayores aumentos, a mayor magnificación, como ustedes pueden ver, la imagen de la zona de falla y la imagen de falla vista, una muestra que tomé con la perforación, vista en el microscopio electrónico de barrido. Lo que se ve simplemente, porque eso fue analizado, es presencia de óxido con algún otro óxido de hierro, con algún otro elemento que después lo vamos a comentar. Entonces, el microscopio electrónico de barrido permite ver muestra elementos a elevados aumentos para tratar de encontrar indicios microscópicos que puedan estar relacionados con la falla. En este caso vamos a ver que no, pero ha pasado en otras muestras que cuando uno ve la falla en el microscopio electrónico de barrido, a 10.000 aumentos, 5.000 aumentos, uno ve procesos de fisuración que están aconteciendo más allá de la perforación principal. Entonces, bueno, uno dice, bueno, hay fisuras que están circulando la pieza. Bueno, es un tema para investigar con una metalografía o tomar más muestras y hacer un análisis más profundo en el microscopio electrónico. En este caso no se vio eso, entonces el paso siguiente fue realizar un análisis químico semicuantitativo con la microsonda EDAX que posee el microscopio. Con esto, ¿qué buscamos? Tratar de determinar los elementos que pueden ser vistos en la muestra. En esta primera diapositiva están viendo dos análisis, uno en la zona de la perforación, digamos, en todo lo que sería el labio del orificio, digamos, acá puse las más representativas. Uno va haciendo análisis, puede hacer análisis puntuales o análisis de determinados sectores o áreas de análisis para encontrar, para determinar los elementos que presente. Uno puede o no encontrar elementos que uno sabe que son perjudiciales. Bueno, en el caso en particular, si ustedes se fijan los dos análisis resaltados en negrita, tienen presencia de azufre y de cloro. Y en el caso particular del cloro, el nivel de cloro en la zona de falla comparado con el nivel de cloro revelado en una zona más alejada es significativo. Es una cantidad de cloro que uno no esperaría encontrar y por el conocimiento que tenemos y la amplia bibliografía que hay, es un elemento que participa en un montón de procesos de corrosión. Actúa como elemento que posibilita que se produzcan otras reacciones. Y el cloro tiene la particularidad o la desgracia de que participa, sale de la reacción y siempre está disponible para seguir empezando el ciclo de nuevo. Entonces genera procesos corrosivos como que se van concentrando o se van autoalimentando y bueno, siempre que hay cloro, uno, bueno, suena la alarma. Para estar seguro de lo que estábamos determinando era así, se hizo un corte en la zona de falla y se volvió a determinar, como pueden ver ahora, una probeta metalográfica. Esta probeta metalográfica, háganse la idea que es la perforación, pero fíjense que de un lado está el cordón de soldadura y del otro lado queda una pequeña lámina de metal, que es lo que quedó remanente. Y bueno, al lado tiene una imagen magnificada, que es la que se usó para hacer la determinación. Acá se determinaron dos zonas características, la zona de falla, la zona donde ahí pueden ver la perforación,
y la zona del cordón de soldadura para ver qué nivel daban los elementos perjudiciales. De nuevo, la zona de falla el cloro está presente y en mucha mayor concentración que en el resto de la superficie analizada. Entonces, bueno. A ver, ¿por qué al principio, yo lo había puesto al final, lo puse al principio, le puse la diapositiva donde se ve la morfolina? Bueno, era particularmente por esto. En sí, la morfolina como una base, no, si ustedes se fijan, el oxígeno que se ve acá tiene que ver con los productos de corrosión del hierro. Pero no apareció nitrógeno, el compuesto orgánico solo tenía como elementos particulares el oxígeno del éter y el nitrógeno de la amida. No había ningún otro elemento. Entonces, este cloro, el cliente no me lo informó. A ver, en los análisis de falla muchas veces uno tiene oportunidad de discutir el resultado con el cliente y uno se informa o se entera un poco más de qué era lo que estaba pasando en la planta y otras veces no. Uno hace el reporte de lo que va encontrando, de lo que cree, y el cliente hace uso de esa información y bueno, tomará medidas. Evidentemente, en esta instalación, por alguna circunstancia que nosotros la desconocemos, hay contaminación con cloro y bueno, el cloro probablemente tiene que ver con el proceso de falla. Otro elemento que puede ser utilizado para caracterizar los productos o los productos de corrosión o deposiciones que haya en alguna pieza, que algunos clientes lo piden, no todos los clientes, en este caso el cliente quería que lo caracterizáramos para ver si encontrábamos alguna fase extraña que pudiera asociarse con el proceso de falla, bueno, es hacer una difracción de rayos X, que en este caso no arrojó nada, la reporto porque es un ensayo que se puede hacer y en algún caso puede evidenciar la presencia de alguna fase que uno pueda asociar con un fenómeno de falla. En este caso se evidenció magnetita y hematita, que son productos de corrosión del hierro, digamos. El proceso corrosivo que está teniendo lugar genera estos compuestos que son distintos estados de oxidación del hierro. Pero ningún otro material o sustancia que uno pueda haber determinado y sobre la cual uno pueda ampliar la investigación para ver, bueno, qué hace eso ahí o qué relación puede tener con la falla que estamos analizando. Dentro de lo que es la batería de análisis que uno hace, la primera parte del análisis de falla, uno caracteriza la falla, hace toda la parte forense del análisis de falla, y para terminar de concluir, uno continúa avanzando en el conocimiento de la pieza, y un elemento más un ensayo más a realizar es el análisis químico, con el cual uno caracteriza el material de los tubos. Acá no hay ningún comentario raro porque la norma que está referenciada y el grado era el material que el cliente había mencionado como elemento de fabricación, entonces acá no había ningún desvío, simplemente se analizó químicamente los dos tubos que estaban unidos, corresponden y no hay mucho más que indicar. Suele pasar en otro tipo de piezas que uno cuando hace un análisis químico se encuentra un material distinto con el que debería haber sido fabricada la pieza. Entonces en ese momento uno ya tiene un indicio más, bueno, el plano, la especificación pedía que la pieza fuera fabricada con tal material y encontramos un desvío. Bueno, entonces uno en ese momento que dice, bueno, ¿esto tiene que ver o no tiene que ver con la falla? Bueno, es un elemento más para analizar a la hora de sacar las conclusiones finales de lo que sería el análisis de falla completo de la pieza. Profundizando el conocimiento de la pieza, de la misma forma que hicimos un análisis químico, ya habíamos hecho una probeta metalográfica para ver la zona de falla, bueno, se toman muestras de los materiales base para analizar y caracterizarlo y ver si el análisis químico corresponde al especificado. Bueno, queda verificar la estructura metalográfica del material. ¿Para qué? Bueno, puede acontecer que metalográficamente el material tenga algún problema o la estructura que uno espera encontrar teniendo en cuenta el material con el que fue fabricado el tubo es distinta a la que uno esperaría. Entonces, bueno, otro elemento para analizar sería algo pasó
que la estructura metalográfica del material no es la adecuada. En este caso no fue así, como pueden ver, el metal base 1 y el metal base 2 presenta una ferrita protectoide y con presencia de vainita, esperable para el tipo de material determinado en la filmina anterior. De la misma forma, analizamos metalográficamente la zona afectada por el calor a ambos lados. Se observan similares, presentan granos poligonales de ferrita protectoide con presencia de carburos esferoidales, preferencialmente localizados en los bordes de grano. Pero nada extraño que pueda llegar a tener que ver con el proceso que estamos analizando. Y de la misma forma, se analiza, se caracteriza el cordón de soldadura. Ahí pueden ver que es un cordón multipasada y se pueden ver los granos columnares, eh, poligonales de ferrita protectoide en borde de grano y presencia de pequeños carburos esferoidales. En esta fondo no se pueden ver, bueno, digamos, cuando uno hace la metalografía, si uno no encuentra nada, como que uno hace la descripción de lo que ve, por ahí en el informe está, pero bueno, en la presentación no, pero eso está presente, pero no es un elemento que uno pueda, que encuentre como un desvío y que pueda tener relación con la falla que estamos analizando. Algo más le quería comentar respecto de la soldadura, que ahora se me escapó. Bueno, ya me voy a acordar y ya se los voy a comentar. Bueno, ahí lo que pueden ver en el corte de la soldadura es si se ve el desnivel que hay en la cara interna. Ese desnivel, esto del lado derecho de la pantalla si quieren, tiene que ver con el proceso de desgaste de desgaste o de disminución del espesor que estábamos viendo o que se evidenció una vez que se pasa, que el fluido pasó el cordón de soldadura, por lo que le había comentado al principio que el relieve de ese cordón es un elemento que le puede imprimir alguna alteración al flujo que puede generar turbulencia. Bueno, eso tiene que ver con lo que yo les venía comentando. El proceso corrosivo tiene una velocidad determinada, avanza determinados milímetros por año en el proceso de corrosión natural, y en este caso ahora tenemos presencia de un elemento que pudimos determinar que está presente en el cloro, que es un elemento que ayuda, acelera el proceso corrosivo. Y por otro lado tenemos la circulación de fluido y un elemento que sería el sobrerrelieve que altera el flujo. ¿Eso que hace? Genera turbulencia que ayuda a desprender las partículas o los elementos o los materiales corrosivos que se van formando. Bueno, entonces lo que ya les dije cuando arranqué la presentación, la superficie corroída se va limpiando, la circulación barre los productos de corrosión y bueno, queda expuesto material virgen que es posibilitado o queda expuesto al proceso corrosivo imperante en la tubería. Otra determinación que se puede realizar para evaluar el estado a nivel de resistencia mecánica para ver si la soldadura presenta alguna variación de dureza que sea llamativa es realizar un barrido de microdurezas. Entonces, como pueden ver en la foto de la filmina anterior, la raya roja marca la generatriz en donde se determinaron las microdurezas y bueno, en la tabla pueden ver los valores de microdureza. Eh, la variabilidad que se ve es la que se ve habitualmente en materiales soldados, digamos. No hay nada, no hay ningún desvío extraño al que uno le pueda eh, eh, encontrar alguna causa o que genere un indicio adicional que uno debería investigar. ¿Por qué en esta zona la dureza está tan distinta? Bueno, uno debería profundizar en el análisis si uno hubiera encontrado algo de determinadas características. Otra determinación que se hace también, pero para la caracterización del material macroscópico, que en este caso para lo que sería la falla no agrega demasiado valor, pero sí para caracterizar el material base hacer una dureza macroscópica. La que vimos recién era una dureza microscópica, bueno, esta es una dureza Rockwell B,
macroscópica para caracterizar los materiales. Bueno, es una herramienta adicional. Bien, como conclusión final de lo que es el proceso del análisis de falla realizado sobre esta tubería, pudimos llegar al siguiente. Yo ya se lo fui adelantando a medida que fui charlando a lo largo de la presentación. La degradación de la tubería se presenta en determinados sectores y presenta características de fenómeno corrosivo que está asociado a un proceso de erosión de la superficie. Se encontró como elemento coadyuvante o adicional o que participa en el proceso de deterioro cloro y azufre. Yo principalmente en estas condiciones de la instalación me preocupo más por el cloro que por el azufre. En otras instalaciones, dependiendo del fluido que circula, suele haber mucho más azufre y el azufre está asociado con otro tipo de mecanismo de corrosión, que en este caso no sería el caso. Pero bueno, como es un elemento que también suele participar en el proceso corrosivo y fue determinado, lo dejo evidenciado. Todos estos elementos promueven y aceleran el deterioro de la pieza y disminuyen la vida útil. Un hecho que ya lo mencioné también, pero se lo resumimos al final como conclusión. En la zona interna se evidenciaron zonas lisas y erosionadas de manera preferencial. Esto en el corte transversal de la tubería, acuérdense que en la zona de falla donde estaba la perforación, a su vez había una disminución del espesor de la pared mucho mayor. Con 15 centímetros de tubería, uno no puede asegurar demasiado qué está pasando la circulación de fluido. El cliente no lo informó. Pero si uno tuviera una tubería o tuviera un conocimiento mayor de cómo estaba la instalación, uno puede tener certeza de si hay algún cambio de sección, si hay algún codo, cuestiones que puedan tener que ver con el cambio de flujo y de la velocidad de circulación de fluido. El cordón de soldadura, finalmente, como ya lo dije con anterioridad, genera dos fenómenos, o aporta dos hechos o procesos que tienen que ver con el proceso de falla. Uno físico, que tiene que ver con alterar la normal circulación del fluido, aportando turbulencia, y un segundo químico metalúrgico que tiene que ver con la susceptibilidad al ataque, principalmente a la zona SAC. Y la zona SAC una vez que el fluido pasó el cordón de soldadura, la zona donde se forma la turbulencia. Muy bien, eso ha sido en resumidas filminas lo que ha sido este análisis de falla.